Buenos días a todas, a todos. Estamos llevando a cabo nuestra emisión del Coloquio de Africanías en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos muy contentas porque el país invitado a la feria es Chile, es un país hermano, con el que nos unen muchas historias, y en una de ellas es precisamente la historia de las poblaciones africanas en nuestros países, en la configuración de nuestras sociedades. Lamentablemente vamos a hacer este conversatorio de manera virtual. Casi siempre hemos tenido la oportunidad de traer a nuestros invitados al coloquio, pero ahora lo vamos a hacer de manera virtual, y de todas maneras estamos muy contentas de recibir a tres historiadoras que tienen avances muy importantes en este tema y que algunas de ellas además trabajan los casos de mujeres. Muchas gracias a las tres, a Carolina, a Mara, Alejandra, por estar con nosotros y por aceptar participar generosamente en la emisión de este coloquio de Africanías. Voy a presentar a la primera ponente, que es la doctora Carolina González Undurraga. Es una colega que conozco hace mucho tiempo, muchos años, que coordinamos incluso un libro juntas, y que me da muchísimo gusto verla y que haya aceptado participar en esta mesa. Carolina es historiadora, doctora y maestra en historia por el Colegio de México. Tiene magíster en estudios de género y cultura, mención humanidades por la Universidad de Chile. Además es licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investiga y escribe sobre la esclavitud en Chile colonial, los archivos género-racializados y las temporalidades desde los estudios feministas. Muchas gracias, Carolina, otra vez. Te doy la palabra y te agradezco mucho de nuevo que hayas aceptado estar con nosotros en esta nueva emisión de Africanías, que es la 18, ¿no? Porque estamos cumpliendo la mayoría de edad. Hola, buenos días. Muchas gracias, María Elisa, por la presentación. Quiero agradecer la invitación a María Elisa Velázquez y a Gabriel Iturralde a participar en esta versión 18 de Africanías. Para mí siempre es un honor y un placer poder estar en este evento que es tan importante en el contexto mexicano y latinoamericano. Es una alegría también poder participar en esta mesa que tiene como invitado, además, en el contexto en el contexto más general, a Chile este año, y en el actual contexto estamos a puerta de un plebiscito sumamente importante para la historia de nuestro país, donde además el pueblo tribal afrodescendiente ha tenido una participación intensa, y entonces también de algún modo quisiera yo dedicar mi presentación de hoy a esa lucha, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, en honor al tiempo, voy a leer y voy a compartir pantalla para una mejor presentación. Ahí está. Bueno, lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con la ley de libertad de vientres en Chile. Probablemente voy a ser quizás la más decimonónica en esta ocasión en comparación con mis colegas, con quien también es un gusto participar hoy día. Entonces voy a hablar de la libertad de vientres en Chile. Es una ley de 1811, pero abarca, digamos, su circulación hasta todo el periodo de la abolición gradual de la esclavitud, que cierra en Chile en 1823. A modo de resumen, comentarles que lo que me interesa hablar hoy día tiene que ver con comprender la condición paradojal de la ley de libertad de vientres de 1811 desde una aproximación interseccional. Para esto he analizado casos judiciales, debates parlamentarios y textos constitucionales, sobre los cuales no voy a entrar en profundidad en honor al tiempo, y me voy a centrar más bien en los casos judiciales, que es algo que vengo trabajando hace muchos años también. Como bien sabe María Elisa, quien además, bueno, nos conocemos hace tanto tiempo. Mi argumento central es que si bien la ley de 1811 suponía una intervención radical a la reproducción esclavista, porque anulaba el principio jurídico "el parto sigue al vientre", que la sostenía, ese principio siguió operando a pesar de haber desaparecido, entre comillas, legalmente en algunos periodos durante las luchas de independencia en Chile.
De tal modo, esa continuidad se dio de forma explícita por medio de la negación de la ley de 1811 o de forma implícita por medio de un borramiento estratégico de la, comillas, nota de esclavitud y también la marca racializada de las madres, que eran mujeres esclavizadas, ¿no?, en la documentación parroquial de sus hijos y sus hijas. La ascendencia materna podía revertir los beneficios de una ley que se evidenciaba frágil tanto por la contingencia política como por la producción de los géneros racializados que impregna y es producida por su marco normativo y social también, entre otras cosas. De ahí que me centre en las madres esclavizadas, atendiendo a las articulaciones entre la ley, el uso de la justicia, la construcción de la diferencia género racializada o marcas de diferencia, ¿no?, que son coloniales y que tienen una transformación republicana y una continuidad al mismo tiempo, y también la aparición, desaparición de la condición materna como práctica de archivo. Entonces, un poco de contexto primero. Desde inicios del proceso independentista, una de las primeras medidas, ¿no?, que tomaron los patriotas en buena parte de Hispanoamérica fue prohibir la trata esclava, ya fuese desde África o desde otras provincias americanas en sus respectivos territorios, y liberar los vientres de las mujeres esclavizadas. Para el caso chileno, en sesión del 11 de octubre de 1811, para su posterior decreto el 15 de octubre, el Senado Nacional acordó eliminar el comercio esclavo, libertar a aquellos cautivos de paso por Chile que estuviesen por más de 6 meses y liberar los vientres. Además, sugería dar un trato adecuado, un buen trato, a quienes tuvieran dicha condición. Se puede considerar que la más relevante de estas medidas, en términos jurídicos y potencialmente políticos y sociales, fue la regla inalterable de que aquellos que nacieran de madre esclavizada serían en adelante libres. No obstante, y aun cuando el alcance de la ley de 1811 se pretendía amplia, digamos, por no decir universal, era una ley cuya condición de existencia solo era posible por la permanencia de la esclavitud de todos aquellos nacidos antes de la ley de libertad de vientres, ¿no? De ahí que María Eugenia Chávez, la historiadora, ¿no?, señalara esa ley acertadamente como un oxímoron, como una aporía, ¿no?, como una paradoja. Ahora bien, para efectos de esta presentación, lo que me interesa explorar es esa condición paradojal de la ley, a propósito, esta vez, el foco en las mujeres esclavizadas, quienes ya no estarían obligadas a reproducir, entre comillas, a personas en condición de esclavitud, que eran sus hijos e hijas. Sin embargo, tal como se desprende de los archivos judiciales, esas niñas y niños nacidas tenían una ascendencia esclavizada por vía materna y racializada, que se podía reactivar, y esto es lo importante, si se desconocía la ley. Por lo tanto, la ascendencia materna siguió siendo algo muy delicado. Como las condiciones legales quedaban registradas en, por ejemplo, las actas de bautismo que comprobaban la condición de libre de esos niñas o niños nacidos después de la ley de 1811 y que a veces eran presentadas como prueba en demandas judiciales para obligar el cumplimiento de esa ley, la condición legal era, por lo tanto, especialmente sensible en el caso no solo de esos bautizados, sino también de sus madres, de quienes no siempre se señalaba por escrito, es decir, en el acta de bautismo, si eran libres, libertas o esclavas. Entonces la pregunta es como, ¿por qué?, ¿no? Tal como lo había sido en el periodo colonial, el poder ontológico de la documentación jurídica, así como su maleabilidad, persistía de otros modos en las formas de inscripción de la población de origen africano en los archivos parroquiales y judiciales a inicios del siglo XIX. Persistencia que también se vinculaba con la fragilidad misma de la ley de libertad de vientres en un contexto de guerra. Ello se hizo evidente durante la llamada Reconquista o Restauración monárquica, cuando los realistas volvieron al poder en Chile entre el 2 de octubre de 1814 y el 12 de febrero de 1817. Y con ello se volvió al ordenamiento jurídico esclavista colonial previo a octubre de 1811, tal como denuncian algunas demandas judiciales. En vinculación con esto es pertinente señalar, siguiendo historiadoras como Magdalena Candiotti para el caso argentino del Río de la Plata o María Eugenia Chávez para el caso colombiano, que la autoridad de conceptos centrales como nación y ciudadanía está imbricada y teñida por la esclavitud. En las Américas, la esclavitud además estuvo particularmente asociada a lo femenino por la capacidad reproductiva de las mujeres negras y mulatas, y por ende a las formas en que la colonialidad del género, ¿no? Rescato ahí esa categoría creada por la filósofa feminista María Lugones, estableció la diferencia género-racializada en términos materiales y simbólicos. Así,
Se puede afirmar que la fragilidad de la ley de libertad de vientres obedecía tanto a cuestiones de la contingencia política como a la producción tanto colonial y republicana de las diferencias de género y raza, ¿no? Además, las amarras legales y epistemológicas que justificaban asimetrías de poder basadas en la, comillas, ciencia, en particular en las historias naturales del periodo, ¿no?, que fueron tan importantes en el siglo XVIII y especialmente, imbuían las políticas de la igualdad republicana que a su vez se nutría de esos mismos supuestos científicos, como bien han demostrado investigaciones sobre la historia del género y la raza. Pienso en los trabajos de Londa Shivinger sobre el género y los de Andrew Curran, por ejemplo, sobre la anatomía de la esclavitud. Se generaron así formas de construcción de otredad que en el caso particular que acá interesa excluían no solo afrodescendientes esclavizados, sino también libres, y eso lo ha demostrado de manera muy interesante Magdalena Candioti en sus investigaciones, por ejemplo. Esto se evidencia además en algunas consideraciones como el proyecto constitucional de Juan Egaña de 1811, que es el que tenemos en pantalla, que es relevante, ¿no?, donde sobre la edad más oportuna para que los, comillas, ingenuos, es decir, nacidos libres, gozaran efectivamente de su libertad, o en las formas de definir la ciudadanía, ¿no?, que es también la imagen que tenemos a la izquierda, donde los varones de las llamadas castas, como negros y mulatos, no serían considerados si se casaban con mujeres de su misma, comilla, especie. Así, dichos sujetos serán excluidos o incluidos según ciertas condiciones, ¿no?, constituyéndose como imágenes o figuras del paria, ¿no?, siguiendo a Eleni Baricas, y en articulación con las formas de otredad colonial, como lo ha señalado también María Eugenia Chávez. En atención a esta dinámica es que se pueden comprender también los silencios documentales sobre la ascendencia materna y en un contexto en el que según Susana Gasmuri, ¿no?, historiadora política del periodo republicano chileno, ¿no?, de la primera mitad del XIX, en un periodo en el cual el republicanismo chileno era específicamente antidemocrático, un proyecto que se fundamentaba en el derecho del pueblo a autogobernarse al tiempo que limitaba la participación popular. Me interesa mucho pensar en esto también, en ese contexto de la abolición gradual de la esclavitud que se articula con ese momento de luchas de independencia, pero también con un momento de un primer momento constituyente, ¿no?, pensando también en las proyecciones tensas, ¿no?, en el tiempo en relación a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que también eso es algo que me interesa mucho rescatar y repensar, ¿no? Bueno. Cabe advertir entonces que esto que vengo comentando se vincula con una investigación más amplia, a propósito de la cual he analizado las estrategias de inscripción y borramiento de la ascendencia materna por parte de mujeres esclavizadas en documentación judicial de los siglos XVII y XVIII. También se desprende de una indagación preliminar en la que me preguntaba sobre la esclavitud como una paradoja revolucionaria en el contexto de las luchas independentistas y los principios de libertad y propiedad que tensionaron los debates sobre las leyes de abolición de 1811 y 1823 en Chile. Intento entonces extenderme acá o extender esta problematización sobre la que he venido trabajando a partir de un enfoque interseccional que de manera general y siguiendo a Mara Viveros busca dar cuenta, ¿no?, de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder raciales, patriarcales, coloniales, sexuales. Las aproximaciones a las interseccionalidades son diversas, no es acá el momento para detenerse en eso, pero a grandes rasgos y según también lo ha analizado muy bien Mara Viveros, algunas se concentran más en el ámbito estructural y otras en el subjetivo. Lo que destaca Mara Viveros es la relevancia de análisis concretos que permitan que el enfoque interseccional ponga de manifiesto al menos dos asuntos. Uno, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres y en segundo lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación porque encarnan la norma misma como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud, ¿no? Y en esa última, en ese segundo aspecto, pensar también en el fondo la generación de normativas, ¿no? En ese contexto decimonónico, ¿no?, donde se está pensando, bueno, quiénes entran o no a la ciudadanía, cómo se otorga efectivamente o no la libertad a las personas esclavizadas, qué en realidad se está diciendo cuando se dice libertad de vientres, etc. Y por otra parte, la experiencia misma de las mujeres esclavizadas en este caso y de sus familias, que es la que me interesa relevar. Entonces, mi intento es un poco articular esos dos ámbitos. De tal manera, la interseccionalidad plantea la necesidad de considerar que las relaciones sociales no pueden ser divididas secuencialmente
ni aditivamente, es decir, son consubstanciales y además se coproducen mutuamente, son coextensivas. Llevar esto al campo de la investigación histórica es fundamental y como parte de un acercamiento concreto del enfoque interseccional, es decir, no solamente dar cuenta de un marco teórico, sino que intentar aplicar ese enfoque a los casos que estamos investigando en términos históricos. Para ello, y en consideración además de la condición colonial del contexto de la esclavitud de origen africano en América Latina, un enfoque de género no es evidentemente suficiente, no nos alcanza, ¿no? para analizar la problemática que estamos trabajando. De ahí que una propuesta también como la de la colonialidad de género de María Lugones, que hace parte, además de la genealogía de la interseccionalidad, sea pertinente en términos analíticos para el caso que acá estoy presentando. Considerando esto, la Ley de Libertad de Vientres de 1811 en Chile se evidencia más problemática, ¿no? Efectivamente estamos muy lejos de la mirada paternalista y celebratoria de efemérides histórico-legales. Este año se cumplieron 199 años de la ley de la abolición definitiva, el próximo año son los 200 años y no podemos llegar a eso con una mirada, digamos, autocomplaciente y celebratoria, digamos, porque efectivamente es una ley muy problemática, como lo han demostrado una serie de investigaciones para otros contextos. Litigios, ahora voy a ir a lo concreto. Ahora bien, he descrito y analizado litigios que interpelaron a la autoridad política o judicial para exigir el cumplimiento de la ley de 1811. El material judicial permite observar las formas en que el decreto de libertad de vientres se presenta ante la justicia de 1817 y cómo ahí la imprecisión de la ascendencia materna es parte de una estrategia en el contexto de la abolición gradual de la esclavitud. Las 5 demandas revisadas para este trabajo se levantan en 1817, cuando los realistas ya no estaban en el poder, habían perdido la guerra. En 2 de las demandas fueron los padres, hombres libres, quienes reclamaron el reconocimiento de la legítima ingenuidad de sus hijos. En las otras fueron las madres quienes solicitaron el reconocimiento de la libertad de nacimiento de sus hijas. En todos los casos se trató de niños y niñas nacidas después de la Ley de Libertad de Vientres entre 1813 y 1811. Sus partidas de bautismo fueron presentadas como prueba de libertad en 3 de los casos. En otro, por su parte, solo se menciona la fecha de nacimiento de un niño posterior al decreto de 1811. En el 5º litigio se acusa que una niña fue, comillas, estampada por esclava, por haber nacido en 1816 durante el gobierno realista. En relación a las madres de estos niños y niñas, en 3 casos las partidas de bautismo no señalan su condición legal ni racializada, si bien se trata de registros en los llamados libros o cuadernos de castas, propios de las parroquias coloniales, y una práctica que operará hasta el 3 de junio de 1818, cuando ya se eliminan todas las clasificaciones de casta en términos normativos, ¿no? No es evidente entonces que la casta esté dada por la ascendencia materna, aunque estén inscritos en los libros o cuadernos de casta. Josefa, hija natural de Dolores Álamos, tenía un día de nacida cuando se le puso óleo y crisma y quedó registrada como parda, el 16 de marzo de 1813 en la parroquia de San Lázaro. Luego, en la parroquia de Santa Ana, se bautizó a Manuela del Carmen como, comillas, india mestiza, el 11 de junio de 1814. Era hija legítima de José Tapia y Martina Prado. Unos meses después, en la misma parroquia se bautizó a Mateo Eustaquio, ¿no? El 20 de septiembre de 1814. El hijo legítimo de Juan Farías y María del Carmen Maulén tenía un día de nacido según el acta en la que fue inscrito como cuarterón, un cuarto de sangre negra, ascendencia africana. La ascendencia materna solo se indica con el nombre y apellido de la madre. De su condición de esclavitud nos enteramos a lo largo del expediente judicial. En efecto, en los casos elevados por madres, sabemos que se trata de 2 esclavas y una liberta, pues se explicita al inicio de la demanda judicial por ser ellas las demandantes, como Martina Prado, quien en septiembre de 1817 se quejaba contra su ama para que se reconociera la libertad de su hija Manuela del Carmen, comilla, india mestiza, como señalaba el acta de bautismo a modo de prueba judicial en la primera foja de la demanda, pero también se la señalaba como mulatilla conforme avanza la demanda. Manuela del Carmen había nacido después del indulto de 1811, como se menciona reiteradamente en la causa, el indulto, ¿no? Eso también es algo importante de marcar. Había sido inscrita en la partida de bautismo, ya lo he dicho antes, pero como india mestiza, por lo tanto, como libre. Por otro lado, en todos estos casos, los niños y niñas habían sido vendidas o vendidos como esclavos o estaban en peligro de serlo, pues el, comillas, decreto del soberano Congreso no había sido respetado cuando los realistas volvieron al poder entre octubre de 1814 y febrero de 1817. No es de extrañar entonces que estos padres y madres celebraran la causa patriota y que por otro lado denunciaran lo que eran esclavizaciones ilegales. Por último, y ya voy a terminar,
Entre las demandas destaca una de junio de 1817, unos meses después del triunfo definitivo de los patriotas en la batalla de Chacabuco. Sí, ya voy cerrando. La batalla de Chacabuco, cuando el soldado Juan Farías acudió a la paternal clemencia del general José de San Martín para reclamar por el reconocimiento de su hijo Mateo Eustaquio, de quien ya hablé antes, ¿no? Que era hijo de Juan Farías y de María del Carmen Maulén, su esposa, quien era además una mujer esclavizada, de lo cual nos enteramos en realidad en el caso judicial, porque en el acta de bautismo, como yo señalaba anteriormente, no aparece eso. Mateo fue registrado como cuarterón, ¿no? Y que no se hubiera inscrito a Carmen Maulén con su condición legal puede tener dos lecturas. Por un lado, el signo de los tiempos ya no lo hacía relevante, que es una interpretación posible, pero por otro lado, la inestabilidad de los mismos tiempos hacía importante o fundamental borrar las huellas de esclavitud en los registros escritos. Por otro lado, la resolución de la demanda, que es lo que estamos viendo en pantalla, decretada el 8 de julio de 1817 y que reconocía la ingenuidad de Mateo Eustaquio, se transcribió primero junto con la ley de 1811, ¿ya? En el Boletín de Leyes y Decretos, para luego ser publicada en la Gaceta Ministerial el 19 de julio. Esta publicación fue citada en las otras 4 demandas que he señalado, lo que evidencia, entre otras cosas, las circulaciones de textos judiciales o de resoluciones judiciales en el ámbito político gracias a las acciones judiciales como las levantadas por Juan Farías. Eso me parece interesante como una forma de presión de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las familias de las familias con miembros que están en situación de esclavitud, familias afrodescendentes o afromestizas. Entonces, demandas como las de Juan Farías además permiten analizar las articulaciones entre lo judicial y lo político a lo largo del proceso de independencia. Ahora bien, en el caso de libertad de Mateo Eustaquio, ¿no? Se usa la expresión inestimable prerrogativa tan justa, así como de los agraciados por la ley que obtuvieron el legítimo estado de ingenuidad civil. De tal modo, la libertad de vientres era bastante restringida por ser comprendida como una concesión o gracia, ¿no? Inestimable, prerrogativa tan justa, o la idea de ser agraciado por la ley, más que como un derecho, en un sentido más liberal o republicano. Esto a su vez se vincula con el, por decirlo de algún modo, espíritu de la gradualidad de la abolición, que tal como han señalado historiadoras como Yesenia Barragán, implicaba, ¿no? Terminar con la esclavitud a través de medios graduales y no inmediatos, ¿no? Y para cerrar, el material de archivo que sustenta esta investigación es especialmente elocuente, me parece, aunque sean a veces pocos casos y nos arriesguemos con las interpretaciones, me parece que es importante hacerlo, y en articulación de esta documentación con otra, como la documentación legal y constitucional. ¿Y por qué también es importante esta documentación judicial? Porque los y las litigantes se ampararon en una ley que se suponía innovadora. No obstante, la novedad de esta primera ley de libertad tuvo limitaciones, ambigüedades y fragilidades, tanto en Chile como en el resto de las incipientes repúblicas, y para eso hay una serie de investigaciones que no me voy a referir ahora, podemos conversar sobre eso. Esto queda también en evidencia en los debates legislativos al respecto, en el uso de la ley en los foros de justicia y en cómo las definiciones de ciudadanía limitaron el lugar de los descendientes de africanos, libres y libertos, en la nueva comunidad nacional. Por otro lado, los usos de leyes de libertad ante las instancias judiciales permiten conocer las expectativas que movían demandas amparadas en una normativa que, basada en un imaginario político republicano, pretendía ser antiesclavista. Una interpretación historiográfica que incorpore un enfoque en el que la cuestión de los géneros racializados o la cuestión o el enfoque interseccional implique tanto análisis de experiencias de sujetos del pasado como de la modulación misma de la estructura social y su normativa, permite evidenciar que un análisis de este tipo es relevante para habilitar comprensiones más complejas de las paradojas legales y sociales de un momento que tiene, por lo demás, consecuencias hasta nuestro presente. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Como siempre, una estupenda ponencia que nos habla de algo que tú has trabajado a lo largo del tiempo y es el papel de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de sus mujeres, denunciando en tribunales, ¿no? En casos judiciales que nos dejan ver la agencia de estas mujeres y las posibilidades que algunas de ellas tuvieron para luchar por sus derechos en el periodo colonial. Yo me dejo las preguntas, por si da tiempo al final, en la mesa, cuando comenten, sobre
el papel de la raza en ese momento, ¿no? En el siglo XIX, que era distinto a la concepción de calidad o de casta que se tenía siglos anteriores. O sea, ¿qué pasa con ese concepto y cómo es usado con esta nueva legislación? Pero bueno, dejo eso como una pregunta y presento a nuestra siguiente ponente con mucho gusto, Alejandra Fuentes González. Ella es doctora en Historia por la Universidad de los Andes en Chile y tiene máster en Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de los Andes, Chile también. Actualmente realiza la investigación postdoctoral, prácticas emocionales y resistencias en la desintegración de la experiencia esclavista y afromestiza en Chile, el caso de los monasterios femeninos de Santiago entre 1780 y 1860. O sea, su ponencia se llama Esclavitud de origen africano en los monasterios femeninos chilenos siglos XVII y XIX, que me parece también un tema bien interesante, bien importante, poco tratado en México. Sabemos mucho de los monasterios, sabemos mucho de los conventos de monjas, pero poco se ha trabajado el papel de las mujeres esclavizadas y libres de origen africano en estos espacios femeninos que fueron fundamentales en el periodo virreinal. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Te doy la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, María Elisa, por la presentación. También agradecer a Gabriela por la organización, por la invitación. Es un agrado estar participando en este encuentro hoy día, junto también a mis colegas de Chile, a Carolina y a Tamara. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo que les voy a comentar hoy día de manera muy resumida tiene que ver con una de las investigaciones que me ha tomado los últimos años, que tiene que ver justamente, como señalaba María Elisa, con la esclavitud de origen africano en los monasterios femeninos chilenos entre el siglo XVII y el siglo XIX. Esta es una investigación que parte de una pregunta basada en la historiografía chilena, que ha señalado en general que una relación estrecha entre un esclavo o una esclava de origen africano y un monasterio o un convento femenino-masculino solían caracterizar a sujetos, ¿no es cierto?, que de alguna manera lograban su libertad, más que nada la manumisión. Entonces lo que yo me pregunto y lo que espero poder contestar hoy día es justamente si esto era efectivamente así o si más bien ocurría una situación al revés, digamos. Para eso hay que primero entender que los monasterios chilenos de la época se asientan todos en Santiago, o sea, en la parte central de lo que era la Capitanía General de Chile en ese momento, y son numerosos, tanto porque llegan a ser 7 en el siglo XVIII, y tanto porque son instituciones que están todas ubicadas en lo que es hoy día el casco histórico de Santiago, y también son importantes y numerosas porque acogen no solo a mujeres que entraban para ser, ¿no es cierto?, profesas, para ser monjas, sino que también ingresan viudas, ingresan familiares de esas monjas, ingresan y por lo tanto niñas educandas para recibir educación en estas instituciones, y también ingresan mujeres, ¿no es cierto?, de origen africano, esclavas y libres, ¿ya? Entonces es importante partir desde esa idea. Entonces son instituciones bastante numerosas, incluso hay algunos cronistas, ¿no es cierto?, que señalan que hacia los siglos XVII y XVIII más o menos eran instituciones que acogían una población de 300, 400 personas, entre las monjas y toda la otra población también que vivía dentro de estas instituciones. En relación exactamente y concretamente a los esclavos de origen africano, acá hay una división en el caso de los monasterios chilenos entre dos tipos de esclavos. Están por un lado los esclavos comunitarios, que yo les he llamado, y por el otro lado esclavos que son esclavas más bien de servicio personal. Los esclavos comunitarios en general trabajaban en distintos lugares de estos claustros o de estos monasterios,
que sabemos que tenían distintos espacios, tenían la iglesia, ¿no es cierto? Tenían el locutorio, tenían la sala de labor, trabajaban, ¿no es cierto?, en distintos espacios de esos monasterios. Eran hombres y mujeres y en general también compartían labores en esta época con indígenas y con negros también libres o también con sujetos mestizos. Entraban en el convento en general a partir de transferencias, es decir, esclavos, mujeres que tenían esclavos de servicio personal y al morir legaban al convento en general estos esclavos. Había legados también, donaciones de bienhechores. Las monjas también compraban a estos sujetos y muchos de ellos también ingresaban a través de la dote, que era este pago, ¿no es cierto?, en dinero o en especies que se les pedía a las monjas antes de ingresar y antes de profesar. Y en general, lo que yo he podido ver es que a estos esclavos hay ahí tanto desde las autoridades eclesiásticas de la época como desde las mismas monjas, hay una visión y hay una representación vinculada a la criminalidad y a los vicios. En el caso de los esclavos de servicio personal, ¿cuál era la característica principal? Que todas eran mujeres, y que en general no trabajaban en todos los espacios de los conventos o de estos monasterios, sino que trabajaban dentro de la celda monástica o de la celda de la religiosa, que era la habitación o el dormitorio. Y por lo tanto, en general, no compartían labores con estos otros sujetos que también trabajaban para las religiosas y que también eran de origen africano o de origen indígena. Y por lo tanto, mi investigación, mis últimas ideas han estado relacionadas con estas mujeres, ¿no es cierto?, que viven con las monjas dentro de sus celdas y por lo tanto generan, ¿no es cierto?, un vínculo afectivo, emotivo, que es interesante de analizar. ¿Qué opciones tenían estos distintos tipos de esclavos a la muerte, ¿no es cierto?, de las religiosas? Por una parte, en general los esclavos comunitarios he encontrado muchos casos de autocompra, ¿no es cierto?, que son capaces de reunir un dinero para pagarle a las monjas y así ser considerados libres o obtener la manumisión. Y en el caso de las esclavas de servicio personal, en general su destino dependía de lo que en la época se llama las renuncias de bienes temporales o lo que son, en definitiva, los testamentos que ellas hacen antes de ingresar. Habían distintas opciones, podían pasar a ser criados comunitarios, como les señalaba antes, podían cederse incluso a otros familiares, y una tercera opción también era obtener esta manumisión, entre comillas, y muy entre comillas, graciosa por parte de las religiosas, en estos testamentos, por supuesto. Entonces, si nos detenemos en esas manumisiones, que entre comillas son graciosas, porque la verdad es que, como vamos a ver, de graciosas en realidad no tenían casi nada, miremos, por ejemplo, primero algunos números, algunas estadísticas. Hasta el momento yo tengo registradas 204 renuncias. Estoy trabajando ahí con los testamentos o renuncias que están disponibles en el Archivo Nacional y las estoy cruzando también con las que he encontrado en los archivos monásticos que me ha tocado trabajar, de las cuales 30 de esas renuncias son monjas, ¿no es cierto?, que tienen y declaran tener por herencia familiar esclavos de origen africano, por supuesto, mujeres y hombres. Y de esas 30 hay 18 manumisiones, ¿ya?, que están registradas en esta fuente. Entonces, lo que primero de acá, ¿qué puede concluir? Primero es que de esas 204 monjas, solo 30 tienen esclavos, entonces es una población de alguna manera privilegiada dentro de los monasterios. Y también uno podría decir, bueno, 18, ¿no es cierto?, en relación a esos 30 es más de la mitad. Entonces podría decir, efectivamente, había, ¿no es cierto?, y se daban estas posibilidades de manumisión o de libertad dentro de los monasterios. Pero la verdad es que cuando uno cruza estas estadísticas con las condiciones que aparecen en estas renuncias o en estos testamentos, uno se da cuenta que finalmente, más que una manumisión, se trataba de unas promesas de libertad, porque habían muchas condiciones y por lo tanto muchos requisitos que tenían que pasar antes de que esas mujeres, esas esclavas de origen africano, podían ser manumitidas.
Primero, lo más básico, por supuesto, tenía que morir la ama, ¿no es cierto? Fallecer la monja, en este caso. Muchas veces también, además de fallecer la monja, tenía que fallecer una serie de familiares de la monja que muchas veces estaban enfermos. Muchas veces también aparece que además la monja tenía que tener de alguna manera unidad suficiente para poder ejercer esa libertad o esa manumisión de manera correcta fuera del monasterio. O sea, no podían ser niños. También un aspecto central, que bueno, la historiografía también lo ha señalado en reiteradas ocasiones, debían, ¿no es cierto?, cumplir buenos servicios. Y ahí también aparece no solo como buenos servicios, sino que como, es algo que me llama bastante la atención, pero por tiempo no lo voy a poder comentar, que es servir a gusto o darle gusto finalmente a esas religiosas. Se habla de la fidelidad también, se habla por supuesto de que no hagan fuga o no hayan huido dentro de la vida, ¿no es cierto?, en el monasterio. Muchas veces también que incluso la condición bien paradójica es que se mantengan dentro del claustro, que no salgan, a pesar de ser manumitidas o ser libres, que se casen también, ¿no es cierto?, que salgan del monasterio cuando hayan contraído matrimonio, y muchas veces también, incluso además de todas estas condiciones, se les pide que aporten con una cantidad monetaria al monasterio. La pregunta entonces es, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasaba en estas instituciones que se condicionaba tanto esa manumisión que se le podía dar a estas esclavas de servicio personal que vivían con las monjas dentro de las celdas? Y ahí obviamente está por un lado el tema económico, que no podemos dejarlo afuera, pero lo que yo también he trabajado y en lo que me he centrado justamente en los últimos meses es también una respuesta desde la historia de las emociones. Porque a mí me parece que estas instituciones tienen ciertas características, ciertos rasgos que son particulares y que están también en la base de esta relación de poder, por supuesto, pero también de dominio, pero también afectiva entre ambas mujeres, entre la monja y su esclava de servicio personal. Entonces tenemos, por ejemplo, acá algunas fuentes, tanto desde la perspectiva de las monjas como de las propias esclavas, donde se señala, ¿no es cierto?, esta relación estrecha que se daba entre ambas mujeres. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de Sor Isabel Pinto, de una religiosa, ¿no es cierto?, que señala que tenía, ¿no es cierto?, una mulatilla nombrada Rufina Sumarán, que dice: en mi asistencia, por el amor con que me sirve, me hallo obligada en caridad y justicia a remunerarle sus buenos y leales servicios. O sea, le da la libertad, ¿no es cierto?, pero menciona este tema del amor con que le ha servido. Y también señala un tema que para mí es uno de los factores también que influye en esta relación estrecha entre estas monjas y estas mujeres de origen africano, que es el tema de la enfermedad, que también aparece en el caso de Sor Isabel Pinto. O sea, era una monja que estaba enferma y que por lo tanto dependía, no solo en términos afectivos, sino que en términos también médicos de esta esclava de servicio personal que era Rufina Sumarán. Lo mismo con ¿no es cierto?, ahí la expresión de Sor Catalina Sumaeta. También me han servido con amor y asistido en las continuas enfermedades. Y también tenemos la perspectiva de una esclava, ¿no es cierto?, Juana Manuela Jáuregui, que también manifiesta un particular amor por su por su monja, ¿no es cierto?, que había sido quien la había criado en su niñez. Entonces aparecen en las fuentes estas expresiones de afecto o de sentimientos en esta relación tan compleja que era entre las monjas y sus esclavas de servicio personal. Entonces a mí me parece que estas instituciones, ¿no es cierto?, de clausura, tenían distintos factores que hacían, particularidades que hacían que esta relación entre estas monjas y estas esclavas de servicio personal se volviera más compleja y se volviera una relación, por un lado obviamente de poder, pero también una relación afectiva. Primero obviamente está la clausura, eran mujeres que no podían salir, y era una clausura también, no podían salir de estos monasterios, y era una clausura que no solo aplicaba para las monjas, sino que las esclavas también tenían el compromiso de no salir de estas instituciones. Ahí también está el tema de las enfermedades, que a mí me parece que es un tema
relevante que podemos después comentar, porque justamente estas monjas dependían, como no podían salir y como los médicos ingresaban esporádicamente a atenderlas al monasterio, dependían, ¿no es cierto?, de la compañía o también de las atenciones de estas mujeres. Y hay otras series también de factores que a mí me parecen relevantes, como la falta de vida común, como las grandes celdas monásticas que parecían departamentos en la época, como también la cultura festiva que permitía relacionar a todos estos sujetos diversos. Y también un aspecto que hay que considerar es el tema, ¿no es cierto?, del género. O sea, estamos hablando acá de monjas, de amas que son, de amos que son amas finalmente, que son mujeres, y de que todas estas esclavas de servicio personal eran también mujeres. Y eso tampoco lo podemos descartar de esta relación particular que se formaba entre las monjas y sus esclavas de servicio particular. ¿Cuál es la proyección que a mí me parece que hay de esta relación entre las monjas y sus esclavas de servicio personal? Ya pensando también en el siglo XIX, un siglo XIX que se intentan, ¿no es cierto?, ya entre 1860 y 1850, se intenta reformar estas instituciones. Y justamente el arzobispo de la época, Valdivieso, intenta sacar a todas estas mujeres, que en la época eran llamadas ya sirvientas, de estas instituciones. Pero la verdad es que las monjas colocan una y otra limitaciones y resistencias ante estas reformas. Y unas, por ejemplo, de las razones, ¿no es cierto?, que dan para que estas ya llamadas sirvientas no salieran de estas instituciones era justamente que estaban habituadas a su compañía o que estas mujeres las acompañaban en sus enfermedades, ¿no es cierto?, sobre todo cuando estas monjas ya tenían una edad mayor. Entonces, a mí me parece que cuando uno mira el problema, y con esto ya estoy terminando, en una larga duración, se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay una relación, hay un vínculo, ¿no es cierto?, entre estas esclavas de origen africano que tenían las monjas en los siglos XVII y XVIII, y hay una relación ahí de continuidad, ¿no es cierto?, entre también estas ya llamadas sirvientas del siglo XIX, que cuesta tanto sacar, ¿no es cierto?, físicamente de los monasterios. De hecho, es un tema que llega incluso hasta principios del siglo XX. O sea, hay toda una resistencia por parte de las religiosas de sacar a estas sirvientas que, a mi juicio, ¿no es cierto?, cargaban con un peso, obviamente ya no tenían la condición de esclavitud, pero sí cargaban con un peso, ¿no es cierto?, histórico, afectivo, de poder, que venía, ¿no es cierto?, de los siglos anteriores y que se había gestado entre estas monjas y estas esclavas de origen africano de los siglos coloniales. Entonces, ¿qué tenemos, no es cierto? Tenemos que esta relación finalmente afectiva o estos sentires intramuros que se dan entre estas monjas y estas esclavas de origen africano, finalmente de alguna manera, ¿no es cierto?, quizás de una manera también más poética de llamarlo, se transforman en servidumbres perpetuas, porque finalmente son mujeres que no salen nunca de estas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues sin duda alguna, un tema bien interesante. Creo que has tocado puntos centrales, no solo el poder económico y social que tuvieron estos monasterios de monjas, que habría que, me quedé con algunas preguntas sobre cuántos conventos estudiaste y bueno, había de distintas categorías económicas, unos más poderosos y otros menos, ¿no? Es decir, no todas las monjas podían tener personas esclavizadas, pero me gustó muchísimo esta perspectiva de las emociones, que creo que es fundamental para entender las dinámicas entre estas mujeres. Y se me queda una pregunta también en el tintero, si encontraste casos de esclavizadas que llegaran a ser libres y tomaran se convirtieran en monjas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, voy a darle la palabra a nuestra otra ponente, la tercera. Ella es Tamara
Araya Fuentes es licenciada en Historia por la Universidad Alberto Hurtado, es maestra en Historia por la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en Historia de las Ciencias y la Salud por la Casa Osvaldo Cruz en Brasil. Y también su ponencia es muy relevante, con un tema creo que fundamental, que es salud y enfermedad de las personas esclavizadas en Chile tardo colonial. Aprovecho, antes de darle la palabra a Tamara, para despedirme, para dejar en mi lugar a Gabriela Iturralde, agradecerle a Gabriela que ha estado encargada y organizando y coordinando académica y técnicamente estas mesas, y mandarles un abrazo a nuestras ponentes y nuestro agradecimiento de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y además del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural. Les mando un abrazo, muchas gracias por participar en estos 18 años del Coloquio de Africanías ininterrumpido. Gracias, Gabriela. Bueno, gracias por la presentación, María Elisa. Me sumo a los agradecimientos, a la invitación y a la organización de Gabriela y la institución que está detrás. Y bueno, voy a ir al grano para optimizar los tiempos. Lo que voy a compartir con ustedes en esta ocasión tiene que ver con un interés sobre el cual he podido estudiar y conocer estos últimos años, que se vincula a la tesis doctoral que estoy finalizando, pero que también tiene un punto de inicio en la tesis de maestría, contexto en el cual conocí a Carolina González, que está aquí con nosotras, y que relaciona la historia de la esclavitud y la historia de la salud y la enfermedad, que a su vez me llevó a pensar y querer comprender la esclavitud de origen africano, la enfermedad, el conocimiento y las prácticas médicas del siglo XVIII. Llego a los inicios del XIX, pero es principalmente el XVIII, y entender un poco lo que ocurre en Chile y parte de América Latina. Una manera de abordar este cruce temático, y sobre el cual la historiografía brasilera ha profundizado en las últimas décadas, es el estudio de las enfermedades de personas esclavizadas desde una lógica epidemiológica y cuantitativa, en donde predomina la identificación de enfermedades y dolencias asociadas a la condición de esclavitud, o en donde se explora, por ejemplo, la creencia, el estereotipo que existió en cierto momento, en Brasil al menos, de que, no sé, la viruela se relacionaba con el tráfico esclavista. También es una historiografía que avanza en el análisis del racismo científico y en cómo el estudio y experimentación con personas esclavizadas formó parte del entendimiento médico del periodo. Si bien esto nos explica, por ejemplo, cómo se configuró el racismo científico del siglo XIX, estas aproximaciones se enfocan en la documentación médica y en lo que dicen los médicos y científicos de este periodo, y replica de una u otra manera la objetivación de las personas esclavizadas que fueron usadas como insumos científicos, restando atención y relevancia de lo que las mismas esclavizadas y esclavizados experimentaron y vivenciaron en ese proceso. Mi propuesta hace un contrapunto a esta producción historiográfica que destaca el uso de personas esclavizadas en el proceso de conocimiento médico y que desplaza la atención en lo que las mismas esclavizadas y esclavizados podían decir o hacer frente a estas situaciones por medio de registros judiciales. Entonces, en un contexto de otras características, que era el espacio de justicia formal. Entonces, algunas aproximaciones a este tema apuntan a comprender cómo las nociones sobre el cuerpo y la constitución, la complexión corporal, que a su vez se vincula con ideas sobre lo saludable o lo no saludable, forman parte de un argumento a favor de la esclavitud de algunos grupos. Por ejemplo, la idea de entender a personas de origen africano y sus cuerpos como más fuertes, mejor dispuestos o más adecuados para cierto tipo de trabajo. Por ejemplo,
De acuerdo a Alonso de Sandoval, en su tratado sostiene que los esclavizados provenientes de Guinea eran más adecuados y preferidos por los españoles. Cito: son estos guineos de que al presente tratamos los negros que más estiman los españoles, por los que más trabajan, los que más les cuesta, y los que comúnmente llamamos de ley, de buenos naturales, agudo ingenio, hermosos y bien dispuestos, alegres de corazón y muy regocijados. Junto a estas nociones también aparece la preocupación por el cuidado de la salud de los esclavizados. Preocupación que se observa, por ejemplo, en la Real Cédula de 1789, también llamada Instrucción sobre Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos. Específicamente en el capítulo 6 de los viejos y enfermos habituales, en que se señala lo siguiente: los esclavos que por su mucha edad o por enfermedad no se hallen en el estado de trabajar, y lo mismo los niños y menores de cualquiera de los dos sexos, deberán ser alimentados por los dueños sin que estos puedan concederles la libertad por descargarse de ellos, a no ser proveyéndoles el peculio suficiente a satisfacción de la justicia. A partir de estas referencias y la misma revisión de registros judiciales, me guiaron en la inquietud por comprender qué pasa en el momento en que personas de origen africano, sobre las cuales operaba todo un imaginario de vigor, fuerza, robustez, enfermaban y envejecían. Pregunta que al mismo tiempo se enlaza con una cuestión institucional, porque la esclavitud como institución de una u otra manera descansa en los cuerpos de las y los esclavizados, en una condición material que también está relacionada con la salud. Entonces, ¿qué pasaba cuando estos cuerpos enfermaban, adolecían, padecían? La inquietud principal y a partir de eso comprender cómo en ciertas circunstancias y episodios de dolencia, queja, enfermedad, malestar, pudieron ser significados, comprendidos, aprovechados, reforzados o incluso intencionados por las mismas personas esclavizadas. Entonces, el fenómeno mórbido y social que significa la enfermedad, la veo como una posibilidad de transgresión. Para explicar o ejemplificar parte de mi propuesta, traje un caso que trabajo en uno de los capítulos de la tesis y que corresponde a un litigio civil que aplica el recurso de redimitoria. Entonces, es un juicio para deshacer la venta de una esclava llamada Teresa, identificada como negra, natural de Guinea y cristiana, casada con Pedro Pascual, también esclavizado. Este litigio ocurrió entre 1775 y 1781, entonces las últimas décadas del siglo XVIII, y confrontó a Romualdo Villanueva con Ana María de Cañas, es decir, el comprador, quien compró a Teresa, y la vendedora, anterior ama de Teresa. Lo que Romualdo Villanueva, nuevo propietario de Teresa, alegó fue que le vendieron una esclava enferma y que en consecuencia no podía trabajar o realizar las labores propias de su condición de esclava doméstica, y que por el contrario significaba una carga, implicaba gastos y cuidados médicos, cuestiones que por lo demás eran parte de los deberes de las propietarias y los propietarios según la normativa. Pero lo que ocurría en algunos casos es que se descargaban de ellos, de los esclavos, dándoles la libertad en la vejez y en la enfermedad o dejándolos abandonados en hospitales. Y eso se puede vincular con esta normativa que cité anteriormente de los viejos y enfermos habituales. Volviendo con Teresa, una de las cuestiones que se discute en el litigio y que nos permite conocer parte de su historia es si estaba o no enferma y si su propietaria anterior tenía conocimiento de ello. Y para esclarecer sobre este asunto, lo que solía ocurrir en este juicio y en otros es que se llamaba a los médicos cirujanos de la ciudad. Pero lo que quiero hacer en esta ocasión es llamar la atención sobre la declaración que la misma Teresa realiza y en donde expone lo siguiente. Y siéndole preguntado, dijo que era natural de Guinea y que era cristiana. Y también dice que habiéndola querido comprar don José Ramírez, estaba presente el médico,
y le dijo que para qué quería comprar esa esclava que tenía cara de enferma. Y dice también que habiéndole pedido papel de venta a su señora, doña Ana María Cañas, le dijo que por qué la vendía tan cara, sabiendo su merced era enferma y que no le creía su enfermedad. En el testimonio de Teresa aparece una idea interesante que hace guiño, hace referencia al papel de venta y que indica que Teresa tenía contemplado, tenía el deseo o pensaba en la posibilidad de mudar de ama o de amo. Y eventualmente, no sabemos, es una especulación, autocomprarse. Sin embargo, Ana María tenía otro plan que era venderla y efectivamente consigue venderla, vender a Teresa, a quien describía como una esclava doméstica, cocinera, que finalmente vendió por 340 pesos el 5 de septiembre de 1774, pocos meses antes de que comenzara el litigio. La presencia de estos testimonios me gusta pensarla en términos de parafraseo de la esclavizada o del esclavizado, es decir, la voz enunciada de, en este caso, Teresa, que es escrita e interpretada por el funcionario de justicia, el escribano o el amanuense, o en ocasiones el mismo médico o el mismo cirujano que observa y examina a la esclavizada. Y aunque conscientes de que esta mediación, la enunciación o el parafraseo de Teresa tiene presencia y potencia analítica y a través de ella opera otra cuestión que me interesa subrayar y que tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo enfermo y un tipo de inteligencia corporal que aparece a través de la experiencia vital de la enfermedad. Por su parte, doña Ana María Cañas, parte demandada y anterior propietaria de Teresa, contestó que efectivamente vendió a la esclava sabiendo que estaba enferma, pero que no le creía. En palabras de Ana María, aunque estaba enferma, de temor no lo declaraba, y que habiéndome pedido papel de venta y díchome que cómo la vendía tan cara, sabiendo que era enferma, nunca le creí su enfermedad. Entonces, en ese intercambio de opiniones, vemos que Teresa hace saber que tiene algún malestar, pero Ana María, su propietaria en ese entonces, no creía que esta fuese cierta. Entonces insinúa de alguna manera cierto engaño y cierta manipulación en esta idea de enfermedad, porque ello permitiría eventualmente disminuir el valor de Teresa en tanto pieza esclava y puesta a la venta en este mercado esclavista que existía en el contexto del Santiago tardocolonial. Ana María, la propietaria anterior, que es demandada en este litigio, continúa, dice: yo nunca le creí, no se puede decir que la vendí sabiendo que era enferma y que padecía reuma, accidente de que jamás adoleció en mi casa en todo el largo tiempo que la mantuve en ella de cocinera, como en caso necesario lo podrá certificar Juan Álvarez, que era un médico de la época, que ha curado y asistido a mi persona y familia en todas nuestras enfermedades. Entonces, para cerrar, estas son algunas de las discusiones que aparecen en el juicio, que como señalé, se prolongó unos 4 o 5 años, pero lo que me interesa compartir con ustedes son algunas elaboraciones que estoy haciendo a partir de este tipo de referencias y que me llevan a pensar en clave de una inteligencia y conciencia corporal de las personas esclavizadas y que son vehiculadas por medio de la experiencia de la enfermedad y que se presentaban en contexto de estos juicios. Es decir, el fenómeno de la enfermedad, la experiencia misma de adolecer, da paso a un conocimiento más profundo del propio cuerpo, a la vez que también posibilita un lugar estratégico que forma parte del saber de esclavizadas y amas, de Teresa y Ana María en este caso, donde ambas tienen entendimiento sobre que las dolencias, padecimientos, heridas, abren posibilidades para negociar, discutir y eventualmente maniobrar y agenciar en beneficio propio. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por esta presentación de un tema que es sin duda sumamente sugestivo, ¿no? Y que nos lleva a pensar sobre esta dimensión corporal que es tan necesaria y tan importante de estudiar en el
en el caso, en el fenómeno, en el campo de los estudios sobre la esclavización, ¿no? Me hace pensar un poco en cómo, esto justo que ahora lo decías al final, cómo la enfermedad, el conocimiento sobre la dolencia y sobre la gestión de la propia dolencia se convierte, digamos, en un dispositivo para agenciar, negociar la libertad de esclavización o ciertas condiciones en ese espacio. Les agradecemos mucho a las tres su participación. No sé si están dispuestas, tenemos a tomarnos unos 10 minutitos porque María Elisa nos dejó planteadas al menos dos preguntas, si quisieran abundar un poco en ellas en estos 10 minutitos. Me parece que las personas que sigan esta mesa habrán podido completar un panorama amplio, pero también muy especializado sobre en qué punto se encuentran ahora los estudios sobre la historia de las personas de origen africano y sus descendientes en Chile. Es importante señalar que, como ustedes bien lo saben, un poco al igual que México, el caso de la esclavización y de la participación de personas de origen africano en la historia, en el pasado de Chile, es un fenómeno mucho menos conocido que las de otras experiencias en la región. Y me parece que esta mesa justamente nos ha permitido conocer la profundidad y la complejidad de esta participación en un periodo, como lo señala muy bien Alejandra, tardo colonial y de principios del siglo XIX. Y nos habla también de la especialización, del tipo de estudios que están haciendo ustedes, que realmente resultan muy, muy interesantes. Sé que hay también más colegas que trabajan tanto desde la perspectiva del comercio como desde otras perspectivas, pero me ha parecido que es una mesa muy interesante y, como lo decía Carolina al principio, sobre todo vista desde la perspectiva contemporánea, ¿no?, de los procesos de reivindicación que están teniendo las comunidades, los pueblos y comunidades afrochilenas actualmente. Entonces, recojo las preguntas que tenía María Elisa, una para Carolina, que nos preguntaba María Elisa acerca del papel de la raza en estos procesos, ¿no?, de negociación y sobre todo de transición en la legislación y la incorporación a la ciudadanía de las personas originalmente esclavizadas y posteriormente en estos procesos de liberación, de adquisición de la libertad desde distintas perspectivas. Posteriormente, hizo una pregunta para Alejandra que tenía que ver con, sobre todo con un tema un poco más metodológico, de decir, bueno, ¿cuál fue un poco tu universo de estudio? Y le parecía que era relevante llamar la atención sobre la posibilidad, o si encontraste esclavizadas que llegaron a tomar los hábitos o adquirieron otras posiciones dentro de los conventos. Y finalmente me parece, Tamara, que es interesante esta perspectiva de la que hablas, también por la cuestión de justamente la periodicidad en la que estás hablando, por algo que se relaciona un poco con la pregunta a Carolina, que tiene que ver con la idea, la biologización de la, digamos, de la relación con las personas de origen africano. ¿A qué voy un poco con esto? Es decir, ahí en el tránsito entre el 18 y el 19 y luego el 19 el 20, en términos jurídicos, la raza empieza a ocupar un papel la noción de raza, ¿no?, en términos jurídicos, pero también en términos de la concepción del cuerpo, ¿no?, de las personas, de la constitución física y de la constitución biológica de las personas. Entonces me parece que es muy interesante cómo puedes ir rastreando esto, ¿no? Hay algún estudio hecho en Estados Unidos sobre cómo el estudio de esto que se llama la complexión va dando lugar a la conformación de lo que después será la caracterización racial, entre comillas, de las personas negras, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna reflexión acerca de la noción de raza, si está o no presente
en tus evidencias documentales y en tu reflexión analítica en tu trabajo. Entonces, si quieren, empezamos una vuelta rápida para no quitarles mucho más su tiempo y seguimos. Carolina, por favor. Sí, gracias Gabriela. Sí, en relación a lo que preguntó María Elisa, quizás señalar por una parte que claro, el periodo de abolición gradual que estoy trabajando es un siglo XIX temprano y que está más vinculado a veces todavía con el siglo XVIII, ¿no? En términos políticos y también protocientíficos, y también, y en ese sentido, pensar que entre 1750 y 1850 aprox, los discursos sobre la diferencia racial, ¿no? Coinciden con un aumento también de la trata de esclavos, de la trata transatlántica, ¿no? En general, y también por otra parte los discursos sobre la diferencia racial, ¿no? Es decir, lo que llaman los marcadores de diferencia racializada, la raza una categoría, un concepto, ya conocemos esa historia, y esos discursos sobre la diferencia se modifican con la aparición de debates naturalistas, ¿no? De ahí que la historia natural, en particular he estado revisando lo que señala el Ignacio Molina o el abate Molina, ¿no? Que es un jesuita muy importante que hace una historia natural de Chile, que luego del exilio, digamos, de la expulsión jesuita hasta en Bolonia, escribe y dice, bueno, hay toda una disputa ahí, lo que Antonello Gervi llama, ¿no? La disputa del Nuevo Mundo, entre los naturalistas europeos que escriben sobre América y los naturalistas americanos que están en Europa, en el exilio jesuita en particular, ¿no? Y entonces en ese contexto, por ejemplo, Molina uno podría decir que es un negrofóbico, ¿no? Tiene pasajes pocos que se refiere sobre eso, pero también está hablando de que Chile tiene una raza blanca, ¿ya? Y tiene una raza pura, que es la raza de los, comillas, indios, ¿no? Entonces hay toda una construcción de una identidad, por decirlo así, que de algún modo lo que ahí hay que hacer estudios, que yo no los he hecho, de recepción de la obra de Molina entre los patriotas, porque Molina está apoyando a los patriotas, ¿no? Y ahí también eso se cruza con, me parece, también ciertas ideas del mundo de lo jurídico que aparecen en algunas líneas, ¿no? Es algo sutil, no es algo muy explícito, pero, por ejemplo, lo que traje del proyecto de Juan Egaña, ¿no? Sobre que las castas, los hombres libres, mulatos y negros, tienen que casarse, dice él, con indias u otras mujeres que no sean las de su especie para no ir hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces ahí hay ideas también sobre la genealogía, sobre las formas de unión, etcétera, ¿no? Que tienen que ver ahí con quién entra y quién no entra en la ciudadanía, ¿no? El mundo de los libres. Y eso también es todo un debate bien interesante que se está discutiendo en Cádiz, ¿no? Ahí también los trabajos de Joseph Fradera, por ejemplo, en ese libro ya clásico que es Gobernar Colonias, donde da cuenta de cómo la raza, la idea de raza, de esa diferencia, circula en las discusiones y los debates políticos, ¿no? Sobre quién tiene derechos políticos y ciudadanos, ¿no? En ese periodo temprano del 19. Entonces, volviendo un poco a eso, considerar esos discursos de diferencia racial que se empiezan a modificar en los debates naturalistas sobre el origen mono o poligenético, ¿no? Del ser humano, y que se va a traducir en la creación de teorías sobre las razas, ¿no? Sobre las razas, jerarquización de grupos humanos según el color de la piel y otras diferencias anatómicas, ¿no? Y eso a mí me interesa también articularlo con lo que va ocurriendo al mismo tiempo con la diferencia de género y las articulaciones, por lo tanto, de género y raza, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, destacar un trabajo reciente de Montserrat Arre y Tomás Catepillán sobre la idea de raza en Chile, ¿no? Es un trabajo historiográfico donde ellos hablan de que hay habrían dos grandes paradigmas, ¿no? Al respecto. Uno es el paradigma tradicional o del antiguo régimen, donde se imbrica raza, sangre, calidad, casta, y el paradigma racial científico, que para el siglo XIX temprano, que es el periodo que a mí me interesa en particular en este caso, aún no es esa configuración evidente de la identidad nacional y las ideologías del mestizaje con base a la raza, que es lo que va a venir después, pero que hay que atender. Es importante esa primera mitad del XIX, ¿no? En relación a cómo va a continuar o no posteriormente. Entonces yo creo que por ahí iría mi respuesta así muy en resumido en relación con lo que tiene que ver en particular con la población de origen africano, que como digo, ¿no? En la documentación parroquial la calidad o la casta y la condición jurídica de las madres desaparece, y eso bueno, hay que hacer también un trabajo más amplio de cómo es en otros tipos de actas bautismales, pero me parece que puede ser leída como una estrategia de borramiento, atendiendo también a que era una estrategia anterior, digamos, que viene del periodo colonial. Y me parece que eso tiene que ver
con lo que se está debatiendo en el 19 en relación a la ciudadanía y también cómo aparecen estas teorías sobre las razas humanas en general. Entonces, eso por ahí, una respuesta preliminar. Gracias, Carolina. Y claro, por supuesto, esto nos habla un poco también de estos otros mecanismos de configuración del relato nacional, ¿no? Estos borramientos también tienen que ver con cómo se van configurando los relatos nacionales y la conformación del pueblo nacional, ¿no? Alejandra, por favor, si quieres contestar. Sí, respecto al primer punto, el punto sobre el universo de fuentes o el universo metodológico, claro, efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar con documentación relacionada con los 7 monasterios que están en el siglo XVIII, monasterios que son de dominicas, de agustinas, de carmelitas y de clarisas. Y obviamente ahí uno, claro, ve, bueno, he trabajado con archivos monásticos y también con documentación a algunos archivos monásticos que no he podido acceder por temas de pandemia, básicamente. He trabajado con la documentación que o está en el archivo del arzobispado o en el archivo nacional. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con la documentación de esos 7 monasterios o relacionada con esos 7 monasterios. Y claro, ahí uno lo que ve también son, ella preguntaba, ¿no es cierto, María Elisa, de las diferencias entre los monasterios? Hay claramente monasterios que tienen una población mucho mayor y por lo tanto una población de origen africano que es mayor, como son los monasterios, los 2 monasterios de Clarisa, el monasterio de Agustinas, que era uno también de los más antiguos, y ahí también podríamos incluir al monasterio de Dominicas. La diferencia ahí podemos hacerla con los monasterios de Carmelitas, que eran 2 en la época, uno del siglo XVII y otro de fines, ¿no es cierto?, ya del siglo XVIII, y que son monasterios que en general, bueno, órdenes que habían sido reformadas anteriormente, por lo tanto, seguían en general de manera más correspondiente las disposiciones de la autoridad eclesiástica. Entonces, eran comunidades más pequeñas, y que en general no tenían esclavas de servicio personal, sino que en general habían un par de esclavos comunitarios. Lo que no pasaba con estos monasterios, o sea, lo que sí pasaba en los monasterios más grandes de Clarisas y de Agustinas, donde estaba muy diferenciada esta categoría entre esclavos que eran comunitarios, o sea, que atendían a todos los espacios de los conventos, y estos otros esclavas, en el fondo mujeres, que atendían a las monjas dentro de sus celdas. Entonces sí hay diferencia. Y respecto a la segunda pregunta, la verdad es que no me he encontrado en ninguna de las fuentes con algún caso de una esclava que haya sido manumitida o liberada y haya tomado el velo, en ninguno de los monasterios. Así que, y a mí me parece que no me van a aparecer casos, por un poco también los temas que les comentaba en la presentación. Eso. Muchas gracias, Alejandra, por tu respuesta. Y Tamara, por favor. Sí, gracias Gabriela por la pregunta. Me preguntaba si aparecía el concepto de raza en la documentación. Algo que te permita pensar, ¿no? En la noción de raza, sí. Sí, la palabra, el concepto de raza como tal no me aparece en la documentación del siglo XVIII, creo que a mis compañeras tampoco. Sin embargo, aparecen nociones que tienen que ver con la caracterización del cuerpo, con la complexión de cómo debiera ser este cuerpo de origen africano, que a veces se trata de una expectativa corporal que no se cumple porque se enferma, porque se quebra, porque se cansa, porque muere. Un esclavo joven, por ejemplo, qué raro, se enfermó y murió. Pero sí aparecen estas nociones de complexión y caracterización corporal que de una u otra manera nutren lo que después va a dar paso a un entendimiento de raza ya en su sentido más biologicista. Y ahí la producción historiográfica brasilera, que ha profundizado en el estudio de la esclavitud en el siglo XIX, más que en el XVIII, tiene toda una bibliografía que da cuenta de eso y tienen una cantidad de documentación que permite ver como esa construcción taxonómica de las nociones raciales. Y eso te puedo responder por ahora. Muchas gracias, Tamara. Sí, ya es un tema muy interesante, ¿no? Que pienso que podríamos explorar en distintos contextos, justamente para ir comprendiendo cómo se concibe esta idea de raza que después va a estar
presente en muchas otras dimensiones, pero no solo la idea relacionada con las personas de origen africano, sino con cada uno de los otros grupos sociales, ¿no? Que van conformando nuestras naciones. Con esto creo que vamos a cerrar nuestra mesa por hoy. Sin lugar a dudas, podríamos seguir conversando y profundizando estos temas con nuestras colegas, pero por razones, en virtud del tiempo, terminamos la mesa aquí. Les agradecemos enormemente su participación, su generosa participación. Esperamos seguir en contacto y poder mantener nuestros vínculos entre los distintos trabajos que hacemos ustedes allá y nosotras desde acá. Les agradecemos también a nuestros colegas de la Coordinación Nacional de Difusión el apoyo para la organización y la difusión de esta mesa, y les invitamos a todas y a todos a seguir nuestro programa del 18º Coloquio de Africanías, que se realiza en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. La siguiente mesa están también invitados colegas de Chile, pero que hablarán más desde una visión de las circunstancias actuales, ¿no? Y van a participar miembros de organizaciones sociales, sobre todo la región del norte de Chile, de Arica, y nos contarán un poco acerca de los procesos de organización y reivindicación contemporáneos. Entonces tenemos una mañana muy rica para conocer un poco distintas dimensiones del proceso en Chile. Entonces, muchas gracias, colegas. Nos vemos, seguimos aquí y seguimos con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gobierno de México.